muy buenas tardes, banda motera querida. Vamos de nuevo, mejor, porque como esto va para YouTube, ahí va. Como esto va para YouTube, hay que saludar bien, porque uno no sabe a qué hora lo está mirando. Así que vamos de nuevo, vamos a hacer las cosas bien. Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de a qué hora me estén mirando. ¿Cómo anda la banda? Bueno, en el día de hoy les quiero contar que estoy yendo al concesionario de AP Motos. Vamos a bajar. Así, uff, qué mal, qué sucio tengo el visor. ¿Qué pasó, Chicho? Mis amigos me dicen Chicho, se los digo por la duda. ¿Qué pasó? Mirá cómo se ve esto. Qué desastre. Qué desastre. El otro día, cuando hubo mucha humedad, me pasó que se me empezó a empañar, pero como que quedó como una película de mugre entre el pinlock y el coso. Es decir, no es que se empañó, es como que se empañó pero con bruma. Me quedó como una bruma en el visor. Bueno, no importa, hay que lidiar con eso. A ver cómo está el tránsito acá. Sí, vamos a ir por acá. Tenemos que ir por Avenida Rivadavia, derechín. Estoy escuchando un ruido raro. Les cuento que el otro día, volviendo de lo que fue la rodada a la casa de uno de los chicos, que se podía ver, no subí nada a YouTube más que shorts, pero se podía ver, dale amigo, pero se pudo ver que fui a la casa de uno de los chicos del motoclub en Arrecifes, y la verdad que la vuelta estuvo linda, estuvo picante, venimos con ritmo, pero se me aflojó todo el cajón otra vez, che. Tiene un problema la TRK en el cajón, que apoya como en cositas circulares, y esos cositos circulares se van abriendo, ¿cómo le va? Esos cositos circulares se van abriendo y queda con juego. Entonces el cajón empieza a ser así y parece que la moto se aflojó toda, parece que toda la moto floja. Así que hay que buscar la vuelta a eso. Si le encuentro alguna vuelta se las voy a compartir, porque sé que es un error que tienen todos los TRK, y voy a hacer un videito al respecto. Vamos a hablar acá, perdón amigo, yo sé que me pongo medio juguete acá, pero no importa. Bueno, les decía, estamos yendo a la inauguración del nuevo local de AP Motos, que muy gentilmente me extendieron la invitación, que la verdad es que me pone muy contento porque ya es la segunda del canal. Yo sé que el canal es chiquitísimo todavía, somos chicos pero nos queremos mucho, y nada, para mí es muy importante porque no deja de ser un paso más en pos del crecimiento de este canal y el crecimiento de esta comunidad, que nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Como siempre les digo, para mí es muy útil cuando ustedes me dejan sus sugerencias, cuando me dejan sus comentarios en los videos, porque en base a eso es el único feedback que yo tengo para poder seguir mejorando. Así que vamos a ver qué onda las motos de QJ. Vamos a ver qué onda si es como dicen, que la SRT 550 es igual a mi querida Malvina. Vamos a ver. Vamos a ver si es real también. Esperen que me estoy ahogando. Vamos a abrir acá. No puedo. Voy a tener que bajar la cámara, chicos, Ahí está. Vamos. Ya la subo. Subida. Les decía, me estaba ahogando, perdón. Vamos a ver si es verdad que la SRT 550 es igual a mi Malvina. Y vamos a ver si la 700 es igual a la 702 de Benelli. Es una de las grandes consultas y una de las grandes incógnitas que me estuvieron llegando a través del canal. El otro día en el cajón de preguntas me hicieron mucho esa pregunta de si eran la misma moto, de dónde provenía QJ, y a todos les dije lo mismo. O sea, QJ es una marca que siempre se dedicó a armar motos y es la que le hace las motos a Benelli. O sea, yo les quiero poner este ejemplo como para que tomen relación de lo que les estoy diciendo. Pónganle que ustedes se ponen un emprendimiento de carteras, ¿no? Pónganle de carteras. Y ustedes van y le compran al muchacho que hace las carteras, le compran las carteras, les ponen su marca y la venden. Bueno, en este caso QJ y Benelli es más o menos lo mismo. Es eso. Por lo tanto, me da mucha curiosidad saber cómo va a responder Benelli, que de hecho una de las primeras cosas que hizo fue bajarle el precio a la TRK de manera desenfrenada, porque hoy estuve mirando que está 10.590.000 pesos. Eso da más o menos alrededor de $8.000, más o menos $8.300 por ahí. Pero ojo, ojo, porque hasta hace 3 o 4, menos, 2, 3 meses estaba $11.000 un TRK. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que haya bajado 4 o 5.000 dólares así como si nada?
Estoy hablando del TRK. O sea, la verdad que como cliente de Benelli y como persona que le tiene afecto a la marca por una simple cuestión de que uno le toma afecto a la máquina que maneja, me sentí un poco ninguneado por parte de la marca en decir, pará, loco, o sea que el tipo que se la compró hace 2 meses ahora se quiere matar. O sea, ¿cómo es que ahora la pueden cobrar $8.300 y antes no? O sea, ¿cuál es la incógnita? Así que bueno, vamos a sacarnos todas estas incógnitas. Vamos a tratar de develar todo esto. Así que vamos a seguir un poquito más. Y en unos minutos vuelvo a abrir imagen, gente. Bueno, gente, creo que en teoría el local era después de esta autopista. No sé si de mano derecha, de mano izquierda. Ya veo la carpa de QJ, así que vamos a tener que pegar toda la Atahuel como para podernos ahí. Cosa de no estacionar tan lejos. Vamos a ver si... Qué lindo, che. Vamos a ver si puedo dejar... Ahí está, la voy a dejar allá la moto. Va a ser difícil pegar la Atahuel. Voy a tener que ir hasta allá. Vamos por acá. Ahí va. Volvamos acá. Ahí va. Qué mal que tengo la cubierta de atrás. Qué mal me quedó la cubierta de atrás del viaje, muchachos y muchachas. No se dan ni idea lo mal que quedó la cubierta de atrás. Es decir, no solo quedó cuadrada, sino que en la parte donde cambia de cuadrada al lomo, tiene unos saltitos, como que quedó deformada. Y ustedes no saben los saltos que me hace cuando vuelco un poquito la moto, se empieza a poner saltarina, empieza a saltar para todos lados. Me parece que tendría que haber doblado ahí, ¿eh? Sí, señores, tendría que haber doblado ahí. Este me moja todo. Vamos a volver acá. Ahí va. Ahí va. Yo creo que aquella Rivadavia ya estaríamos. Muy bien. Abro imagen, gente, cuando estemos ahí. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo anda la banda? Ya estamos acá en el concesionario de AP. Está hermoso, está muy bien puesto, la verdad que está impecable. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir mirando cada una de las motos. Les voy a ir mostrando todo el line-up de la marca. Y bueno, ustedes después van a decidir si son tan parecidas a la Benelli o no son tan parecidas a la Benelli. Ya de acá le digo que aquel es igual al TRT300. Y bueno, banda motera querida, no había otra manera de empezar este review del lineup si no era justamente con la SRT 550, que es uno de los modelos más controversiales que tiene la marca, dado que las malas lenguas dicen, y en el barrio se comenta, que es igual al TRK 502. A ver, es innegable realmente que la moto es muy parecida a mi querida Malvina. Pero no quiero desviar la atención en eso, ya que el punto es hacer un review rápido del lineup, dado que en la semana voy a estar tirando un video comparativo entre la SRT 550 y la TRK 502, así que quédense por ahí, porque va a ser un video muy interesante para ver y para que una buena oportunidad para que juntos podamos encontrarles bien todas las diferencias y todas las similitudes que tienen las dos motos. Como adelanto interesante, me gustaría contarles que cuando la pusieron en marcha no suena igual que mi Malvina, no suena igual que el TRK 502, y en el video que viene vamos a analizar por qué. Y con ustedes, banda motera querida, el QJ SRT 800, buque insignia de la marca, 92 caballos, y me gustaría compartirles algunas de las opiniones de la gente que estaba presente en el salón. Bueno, gente, acá estamos con Carlos, que estuvo mirando todo el line-up de la marca, y le quiero preguntar a Carlos, ¿qué te pareció? Charlie May. Charlie May, ¿querés pasar el Instagram? A ver, ¿qué te pareció esto, Charlie? Bueno, muy linda moto, salvo algunos detalles que hablé con los chicos. Toda esta parte de atrás, el agarre, el soporte, lo veo que no coincide con el resto de la moto. El motor me parece un acierto total. Mal, el motor está buenísimo. Caballos, o sea que con eso. La pusieron, le contamos a la gente que la pusieron en marcha recién, Sí. y parecía que se venía bajo el piso. Sí, en el piso de arriba, ¿o no? Totalmente. La pantalla, mira, por acá, tomarme por acá. ¡Esa! Es una muy linda pantalla que no la vimos prendida, no la vimos prendida. La calidad en general es una moto que estamos acostumbrados a Benelli, símil Benelli.
¿Qué más? Una interesante aplicación que tiene la pantalla y la opción del mirror Datazo. para poder duplicar el celular. Datazo. Y además tiene un dato en aplicaciones de navegación y todo, está buenísimo. Espectacular, espectacular. Así que bueno, gente, Bueno. gracias Carlos, No por nada, muchísimas gracias. por favor. Y bueno, banda, ahora les quiero mostrar lo que sería el SRK 400. Una moto que si se la ponen a ver en detalle tiene muchas partes iguales al TNT 300. Y cuando digo muchas tiene el mismo chasis, tiene el mismo barral, tiene el mismo brazo trasero. La realidad es que bajo toda esa piel de diseño distinto abajo hay una moto muy parecida, casi idéntica a lo que sería un TNT 300, pero en este caso con un cubicaje de 400 centímetros cúbicos, 3 o 4 caballos más, pero sobre todo casi unos 30 kilos menos de peso que el TNT 300. Es una moto que la realidad es que al principio, cuando uno la ve, especialmente esa máscara delantera que parece que sea un Kawa al que le pegaron 2 cachetazos al mismo tiempo en los cachetes y le aplastaron la cara, al principio es como que cae un poco rara, pero después cuando la empezás a mirar y cuando te empezás, cafecito, diría Moni Argento, cuando la empezás a mirar y cuando empezás a ver algunos detalles, como ese colín bien puntiagudo y como ese corta spray por ahí abajo, la verdad es que es una moto que, dado el peso y la configuración que tiene, es muy interesante para el tránsito citadino. Y si de tránsito citadino hablamos, este es el vehículo que hay que elegir para moverse en la ciudad, para ir a trabajar, para ir al gimnasio, para hacer todas las cosas que tengo que hacer dentro de esta urbe de tránsito molesto y de tránsito imposible. Si querés ir sentadito en un sillón, cómodo, con buen equipamiento y buenas prestaciones, esta es la moto para vos. Un scooter 350, el Ford, que la verdad es que yo no soy mucho de los scooters, no es un tipo de moto que me guste mucho, pero cuando uno se sube a este tipo de máquinas, se ve sentado en un sillón con un parabrisas grande y dice, bueno, yo sé que envejezco 20 años subiéndome a esto, pero me voy a subir igual y lo voy a disfrutar. Y bueno, banda motera querida, quiero dejarlos con estas últimas imágenes al detalle de la SRT 800, la cual despertó amores y odios en cuanto a algunas terminaciones y algunos plásticos, pero los invito a que se queden atentos al canal, porque esta semana voy a estar lanzando 4 o 5 videos, uno por cada modelo del line-up de la marca, a los efectos de que ustedes mismos puedan discernir y sacar sus propias conclusiones en cuanto a lo que la marca nos ofrece en calidad, estética y prestaciones. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.